buenos días, doctora. Buenos Buenos días. Creo que bueno, el tema de hoy sería el sistema motor autónomo y somático. Bueno, como lo dice su propio nombre, el sistema motor autónomo se encarga de todas las funciones pues, autónomas que se realizan en todo el cuerpo. Y bueno, esto incluyendo de prácticamente todas las vísceras abdominales, torácicas y pélvicas, además del músculo liso. Bueno, empezando con las diferencias entre nervios autónomos y somáticos. Tenemos que los nervios eferentes tienen una enorme cantidad de estructuras a las cuales pueden inervar, pero a diferencia del músculo esquelético, estas no pueden, bueno, perdón, a diferencia de los nervios somáticos, estos no pueden suministrar pues su inervación a lo que sería el músculo esquelético. Otra es que las uniones sinápticas son afuera del eje del cerebro espinal, ya que aquí pues sus ganglios se encuentran pues fuera de este eje a comparación de los nervios somáticos, los cuales hacen de la sinapsis dentro de este eje. También podemos decir que los nervios autónomos forman una gran cantidad de plexos, mientras que los somáticos no tienen ninguno. Esto es una ausencia en ellos. También que las fibras de los nervios autónomos postganglionares no están mielinizadas, comparadas con las de los nervios somáticos, las cuales sí que están mielinizadas. Y bueno, y si existe una interrupción en los nervios diferentes del músculo, lo que pasa es que, bueno, los músculos y glándulas inervadas por estos nervios pueden llegar a retener hasta un cierto nivel de información y así tener una actividad, a comparación de los músculos esqueléticos, los cuales si tienen una interrupción, estos se paralizan totalmente. Bueno, la información sensorial, podemos decir que en las fibras aferentes tenemos dos sistemas principales en el sistema autónomo, el cual sería el parasimpático y el simpático, los cuales se encargan de lo que sería transportar la información desde los órganos al sistema nervioso central y viceversa. La información que pueden transportar sería cosas quimiosensoriales y mecanorreceptoras, tales como pues algún cambio en la temperatura o si hay alguna contusión en un órgano o un problema que sea químico, motor. Los nervios craneales principales de estos dos sistemas serían el trigémino, el facial, el glosofaringio y el vago. Muy bien. Bueno, aquí podemos ver cómo el trigémino se encarga de lo que sería la inervación de la cabeza y cara internas. El facial se encarga pues del gusto de la lengua, al igual de que inerva lo que sería la glándula lagrimal, la glándula sublingual y también la glándula submaxilar. El glosofaringio se encarga de la zona que sería el paladar duro y la orofaringe. Y bueno, aquí también es donde se encuentra lo que sería la glándula parótida. Y en el caso del nervio vago, este ya va a tener muchas más funciones en lo que serían las vísceras torácicas, abdominales y hasta cierto punto algunas de las pélvicas. Los cuales serían el corazón, la tráquea, los pulmones, los bronquios, el hígado, el estómago, los riñones, el vaso, el uréter, etc. Y bueno, y también otro que es muy importante y se encarga de la inervación de las vísceras pélvicas sería pues la zona de S2 a S4, los cuales son importantes para la regulación parasimpática de esta zona sacra. No, también es importante mencionar que hay aferentes sensoriales, los cuales se integran en el sistema nervioso y que salen de los nervios espinales, que se encargan de la quimiorecepción muscular y que también pueden surgir de toda esta médula espinal. Y también hay aferentes sensoriales viscerales, simpáticos, que también pueden surgir, bueno, que surgen más bien de todos los niveles torácicos.
Y bueno, en los neurotransmisores podemos decir que hay distintos transmisores que son importantes en distintas zonas del sistema. Por ejemplo, la sustancia P y el péptido relacionado con el gel calcitonina, que es el GCRP. Estos lo que hacen, bueno, se encuentran en lo que serían las fibras sensitivas aferentes en los ganglios de la raíz dorsal y el asta dorsal de la médula espinal. La sustancia P es importante ya que esta tiene una percepción de lo que serían los estímulos de dolor. Bueno, por otro lado, la somatostatina, la colecistequinina y el polipéptido intersticial vasoactivo, también conocido como BIP. Estos se encontrarán en las neuronas sensoriales. También cabe recalcar que el ATP se encuentra, pero solo en pocas o algunas neuronas sensoriales. Por otro lado, las encefalinas se encuentran en lo que serían las interneuronas de la médula espinal dorsal, y su función es la inhibición del dolor para así inhibir también lo que sería la liberación de la sustancia P. Y por último, el glutamato y el aspartato, los cuales son, pues, eh, se podría decir que son los aminoácidos excitatorios muy importantes para la transmisión de la respuesta sensorial a la médula espinal. Bueno, en las conexiones autónomas centrales se podría decir que, pues, que hay una conexión entre las respuestas somáticas y las respuestas viscerales, ya que no puede haber una respuesta por sí sola. Estas siempre deben estar acompañadas por la otra, las somáticas con las viscerales y viceversa. También podemos decir que en su centro de interacción siempre existirá lo que sería la parte autónoma y la parte somática. Bueno, un ejemplo que ponía el libro era el hipotálamo y el núcleo del tracto solitario, los cuales integran diferentes funciones del sistema nervioso autónomo, los cuales serían como regular la temperatura, el equilibrio hídrico, el metabolismo pues, de carbohidratos, la presión sanguínea, el sueño, la respiración y otras funciones diferentes. Esto es lo que esto es lo que reciben las señales de diferentes zonas, como serían las vías ascendentes espinobulbares, el sistema límbico de la corteza y en menor medida también reciben señales de los centros cerebrales superiores. Y después de recibir todas estas señales, lo que hace sería activar las vías bulboespinales para así poder mediar una respuesta motora y autónoma. Y bueno, ahora vamos con lo que sería el sistema nervioso simpático. Bueno, sus fibras son preganglionares y esto lo que hacen es nacer de las columnas intermediolaterales de la columna, de la espina dorsal, pero será específicamente entre los niveles de T1 y L2, aunque también encontré que en algunos lugares también se llega a reconocer lo que sería L3 como la parte final de donde pueden nacer estas fibras. Lo que tendrá también estará acompañadas de lo que serían ganglios simpáticos, los cuales serían el paravertebral, ganglios vertebrales y eh, ganglios terminales. En los prevertebrales, ¿sí? Autónomos. Estás hablando, ¿verdad? Del simpático. Sí. Ah, bueno. Simpático. Bueno, también hay que recalcar que este sistema tiene 22 pares de ganglios prevertebrales, los cuales están conectados entre sí a través de troncos nerviosos y a la vez también se conectan con los nervios espinales a través de ramos comunicantes. Bueno,
Podemos decir que hay ramos blancos y ramos grises en este sistema. Los ramos blancos solo tienen una restricción en lo que sería el segmento toracolumbar y su aporte son fibras preganglionares minimizadas que suelen estar, bueno, bueno, pues suelen salir de las raíces espinales anteriores. Y por otro lado están los ramos grises, los cuales surgen de los ganglios, de estos ganglios vertebrales, y lo que hacen es llevar fibras preganglionares a lo que serían los nervios espinales y así poder lo que sería inervar lo que serían las glándulas sudoríparas. Bueno, y también pueden inervar lo que sería el músculo pilomotor y los vasos sanguíneos del músculo esquelético y de la piel. Bueno, el de los ganglios abdominales y pélvicos se pudiera dividir que son en tres tipos: el celíaco, el mesentérico superior, el aórtico renal y el mesentérico inferior. Y bueno, ya hablando de sus fibras, podemos decir que son dos tipos, las cuales son las preganglionares y las postganglionares. Las preganglionares salen directamente de la médula espinal y hacen sinapsis en ganglios de cualquier nivel. Y bueno, principalmente algunos que salen entre T5 y T12 se dirigen a lo que serían los ganglios paravertebrales, para después así formar los nervios esplécnicos y no hacer ninguna sinapsis hasta que lleguen al ganglio celíaco. Aunque también hay algunas fibras que se pueden desviar y van a inervar lo que sería la médula suprarrenal. Y bueno, de las fibras postganglionares se podría decir que salen de estos ganglios simpáticos y estos lo que van a hacer pues ya sería inervar las vísceras, casi todas las vísceras del tórax, del abdomen y unas cuantas de la pelvis. Y bueno, para la inervación de todos mis ganglios prevertebrales saldrán cuerpos celulares que inervan las glándulas y mucosas, no, glándulas y músculos lisos, perdón, del abdomen, además de que también irán por unas vísceras pélvicas. Y bueno, también cabe mencionar que las tienen la capacidad de formar los cuales son principalmente el cardíaco y el pulmonar. Y también parte de este sistema será por la cadena simpática cervical y los tres ganglios que cuenta, que sería el superior, el medio y el inferior. Y bueno, algo que decía que era importante para la farmacología es que las fibras de la médula suprarrenal. Estimulación lo que hará será liberar adrenalina y norepinefrina. Respuestas los órganos pues, del sistema simpático se pueden, por ejemplo, en los músculos lo que hará el sistema simpático será la cosión, también como masis de este músculo. También del músculo ciliar lo que provocará será la relajación para así poder tener una visión más lejana. Y en las glándulas
lagrimales provocará secreción. En el caso del colon, el nodo sin aumentar será aumentar la frecuencia cardíaca. En la aurícula aumentará la contractilidad y la velocidad de función. Y esto también lo hará en lo que sería el nodo auriculoventricular y en la de Purkinje. Y en el ventrículo lo que hará será aumentar la contractibilidad, la velocidad de conducción, la frecuencia y también las frecuencias de marcapasos del de los indioventrículos. En el caso de los pulmones, lo que hará es que en el músculo liso traqueal y bronquial provocará una relajación, mientras que en las glándulas bronquiales provocará lo que sería la secreción de estas. En el estómago hará que su motilidad y su tono disminuyan, además de que los esfínteres se contraigan, y lo que hará será la inhibición de la secreción de todas las glándulas en el estómago. En el intestino reducirá también la movilidad y tono, hará que los esfínteres se contraigan, que reduzca la secreción, y en el caso de la vesícula biliar provocará una relajación. Y en el hígado tendrá la función de estimular lo que sería la glucogénesis y la glucogenólisis. Bueno, ahora en el sistema nervioso simpático, sus fibras son preganglionares y estas se originan en lo que sería el sistema nervioso central. Parasimpático. Aunque igual es parasimpático. Y bueno, sus principales orígenes podríamos decir que es el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. Y también hay uno que pues, es también muy importante y está algo alejado, los cuales serían la médula espinal de las regiones sacras. Bueno, sus estímulos de salida se puede decir que son generados en el núcleo de Endinger-Westphal, los cuales también dará la señal a lo que serían los nervios del tercer par craneal, y estos a su vez lo que harán será una inervación en el ganglio ciliar de la órbita, y bueno, y una estimulación excedente medular hará, lo que consiste en esto también es darle la energía a los componentes parasimpáticos del par craneal facial, glosofaringio y vago. Las fibras del facial van a formar lo que sería la cuerda del tímpano, y estos a su vez inervarán los ganglios, inervarán varios ganglios de las glándulas submaxilar y de las glándulas sublingual. Y bueno, en el caso del glosofaringio, este va a tener la función de inervar los ganglios ópticos y así poder transmitir sus fibras parasimpáticas postganglionares a lo que sería el esfínter del iris, el músculo ciliar, las glándulas salivales, lagrimales y mucosas de lo que sería la nariz, boca y faringe. Además de que de aquí, de este ganglio, también salen pues, nervios vasodilatadores. Fibras preganglionares. Bueno, las fibras preganglionares largas de este sistema se podría decir que son las del vago, ya que estos prácticamente solo tienen su sinapsis hasta llegar a su órgano efector, ya que aquí se encuentran todos sus ganglios, se pueden encontrar cerca de este órgano o en el interior. Y bueno, como ya había mencionado, los órganos en los que va a tener su efecto serían los del tórax, abdomen y unos cuantos de la pelvis. Y por último, bueno, está el parasimpático que surge de S2 a S4, el cual lleva fibras preganglionares y estas fibras lo que hacen es formar los nervios pélvicos. Bueno, estos nervios pélvicos harán sinapsis con los ganglios terminales que están cerca de lo que sería la vejiga, el recto y los órganos
sexuales externos o también internos. Y bueno, hacer sinapsis con ellos también. Y se podría decir resumidamente que el flujo vagal y sacro tienen la función de proporcionar fibras motoras y secretoras a los órganos torácicos, abdominales y pélvicos. Y bueno, repitiendo ahora otra vez las funciones, pero esta vez desde el lado parasimpático, podríamos decir que el parasimpático ya no tiene acción en el músculo radial del iris, pero sí en el músculo esfínter del iris. Y lo que provoca es una contracción llamada miosis. En el caso del músculo ciliar, provoca una contracción de este para poder mejorar lo que sería la visión cercana. Y en las glándulas lacrimales también tiene la función de secreción, solo que en este caso, para el parasimpático, como que tiene una función, unas funciones como que más importante o predominante que en el del simpático. En el caso del corazón, en el nodo sinoauricular, lo que hace es reducir la frecuencia cardíaca. En la aurícula, reduce la contractibilidad y la duración del acortado del potencial de acción. En el nodo auriculoventricular, reduce la velocidad de conducción y provoca un bloqueo en lo que sería en el ventrículo, un bloqueo auriculoventricular. En las fibras de Purkinje no va a tener mucho efecto, dice el libro, un efecto reducido. Y en el caso del ventrículo, lo que hará es ligeramente reducir la contractibilidad. Aquí también se agrega una función en el endotelio que no tiene el simpático, ya que aquí este no actúa, pero el parasimpático sí que actúa en el endotelio y lo que hace es aumentar la cantidad de óxido nitroso sintasa. En el caso de los pulmones, en el músculo orizotraqueal y bronquial tiene la función de la contracción, pero no tiene ninguna función sobre las glándulas bronquiales. En el estómago, en su motilidad y tono, lo que hace el parasimpático es aumentarlo, y en los esfínteres, pues lo relaja, además de que estimula la secreción de las glándulas del estómago. En el intestino, pues en la movilidad y tono, lo que hace es aumentarlo, relaja los esfínteres, aumenta también la secreción de las glándulas intestinales, y en la vesícula biliar lo que provoca es una contracción. Y en el hígado no tiene ninguna función en sí. Bueno, ahora pasaremos a lo que sería el sistema nervioso entérico. Este es el encargado de la mezcla, avance y absorción de los nutrientes en el tracto gastrointestinal y está formado por ambos tipos de sistemas, que sería el simpático y el parasimpático. Además de que tiene conexiones con ganglios como el ganglio espinal y el ganglio nodoso. Se puede decir que consta de dos neuronas, bueno, dos tipos de neuronas o plexos, más bien, dos tipos de plexos muy importantes, los cuales serían el mesentérico o de Auerbach y el submucoso o de Meissner. El plexo mesentérico lo que hace, bueno, se encuentra principalmente entre las capas longitudinal y circular, capas musculares de lo que sería el gastrointestinal, tracto gastrointestinal, y su importancia es para la contracción y regulación de los músculos de esta zona. Por otro lado, el plexo submucoso tiene la función de regular lo que sería la secreción y absorción del epitelio, además de su flujo sanguíneo y actividades neumoinmunes. Bueno, también podemos decir que tiene una entrada del nervio vago, el cual su función aquí es liberar lo que sería la acetilcolina y así activar los receptores nicotrípticos, ¿no?
nicotínicos, perdón, de la acetilcolina. Y bueno, activando eso, se puede decir que da una activación a las neuronas motoras y así poder controlar lo que sería la contracción de los músculos, al igual que la secreción y la absorción. Bueno, en el lado simpático podemos decir que este tiene fibras postganglionares, las cuales inducen a la relajación. Y por otro lado, la parasimpática es la citatoria de los esfínteres. Y bueno, las sustancias importantes aquí, como ya había mencionado, es el acetilcolina, ya que este neurotransmisor lo que hace, pues, es provocar la respuesta motora de todas estas células, pero aún así no se puede decir que es como el principal, pero no el único, ya que a su vez lo acompaña lo que sería el ATP, la neurosimina y la sustancia P, que por si alguna razón la acetilcolina pues no puede llevar a cabo su función o no se puede unir a sus receptores más que nada, estas otras sustancias lo que logran es cumplir su función. Lo hacen en menor medida, pero por lo menos ya no se para nada, no hay ningún bloqueo. Y, y bueno, eh, también podríamos decir que hay respuestas inhibitorias, las cuales están llevadas por derivados de purinas. Y estas sustancias derivadas de purinas que tienen estas respuestas se unirán a los receptores P2Y1 y el P2D1 por sináptico. Bueno, también podríamos decir que otras sustancias importantes para la inhibición de sus funciones serían el BIP, que ya lo había mencionado antes, y el PACAP, que es el péptido activador. Bueno, ahora para hacer una comparación entre nervios simpáticos, parasimpáticos y motores. En los nervios simpáticos podríamos decir algo importante es que estos nervios tienen una función efectora en lo que es casi todo el cuerpo. Su nivel de expansión, se puede decir, es que es bastante grande, a comparación de los nervios parasimpáticos, los cuales tienen estas funciones efectoras mucho más limitadas. También otra característica de los nervios simpáticos es que sus fibras preganglionares son muy largas y pueden pasar en distintos ganglios sin hacer sinapsis e incluso también pueden ir, bueno, sin hacer sinapsis antes de su neurona y pueden hacer sinapsis al mismo tiempo con una o más neuronas, a comparación de los nervios parasimpáticos, los cuales tienen ganglios cerca o dentro de los órganos. Y con los nervios motores podríamos decir que una sola, ¿cómo decirlo? Un solo cuerpo celular de estos nervios puede dar una enorme cantidad de fibras nerviosas para poder así inervar las fibras musculares. Prácticamente una fibra nerviosa inerva lo que sería una fibra muscular, pero aún así puede llegar hasta la cantidad de 100. Y lo que hacen es formar una arbolización en lo que sería estas fibras musculares y especialmente en su placa terminal motora. Y bueno, algo importante que casi se me olvida de los nervios simpáticos, y es que, bueno, eh, bueno, sería que en el caso del sistema simpático, encontré en el libro que decía que una persona puede sobrevivir en este sistema, ya que, aunque bueno, sería en condiciones muy especiales y además de que sufriría una enorme cantidad de estrés, ya que los nervios simpáticos se encargan de funciones de regulación, más que nada, como la temperatura corporal, y bueno, en la regulación de la temperatura.
Y la ausencia de estos nervios simpáticos lo que pueden provocar es que, bueno, la temperatura no se regule bien, también que la concentración de glucosa se tarde mucho más en aumentarse cuando el cuerpo la necesite, y además de que se carecerían de respuestas vasculares compensatorias a las hemorragias. Además que habría una privación de oxígeno y también la excitación estaría pues ausente. Y también lo que tendría es que su resistencia a la fatiga disminuiría notablemente. Por otro lado, la ausencia de nervios parasimpáticos, estos mencionaba que sí son totalmente incompatibles con la vida, ya que estos ayudan a regular funciones muy importantes para, pues, la supervivencia, se puede decir. ¿Cómo sería? Bueno, como iba diciendo, la ausencia de los nervios simpáticos no es compatible con la vida, ya que estos lo que hacen es lo que sería la conservación de la energía, además del mantenimiento de la función de los órganos. Y al no estar ausente, se reduciría notablemente la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la absorción de nutrientes, no se podría vaciar la urinaria y tampoco el recto, por lo cual no será, es totalmente incompatible con la vida. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que serían las respuestas a los órganos efectores. El del ojo ya lo había mencionado, igual el del corazón. Y bueno, en el caso de los vasos sanguíneos, tenemos que en las arterias y arterias, en la arteria coronaria, el efecto simpático sería la constricción y la dilatación, mientras que el efecto parasimpático, pues no hay inervación. En los vasos de la piel y la mucosa, tenemos que su efecto es la constricción, mientras que en el parasimpático no hay inervación tampoco. En el caso del músculo esquelético, habrá una constricción y dilatación por parte del simpático, mientras que por el parasimpático va a ser lo contrario. Bueno, que también sería la dilatación, pero aquí la diferencia es que el simpático como que tiene más control en esta zona, ya que estos signos más significa pues como que la importancia que tiene. Ya, lo que más signos de esos hay es más importante. Bueno, en los vasos cerebrales el efecto parasimpático sería una constricción ligera y el parasimpático no tiene inervación. En los vasos pulmonares, el simpático hará una constricción y dilatación, mientras que el parasimpático pues, tampoco tiene inervación. En las bases de las vísceras abdominales habrá una constricción y también una dilatación, y no tiene efecto parasimpático. En los de las glándulas salivales, su efecto simpático sería la constricción, mientras que el de parasimpático sería la dilatación. En los vasos renales está la constricción y dilatación, mientras que el parasimpático no tiene inervación.
Y en el caso de las venas, el simpático se encargaría de la constricción y dilatación de estas. Y bueno, no hay ningún efecto parasimpático. En el caso, bueno, estos ya los había mencionado, lo que son el endotelio, pulmones y estómago. Y el intestino también ya había mencionado. Creo que lo que no mencioné sería la secreción de renina, la cual el efecto simpático que va a tener sería pues su inhibición y su aumento y su reducción de inhibición de estas, mientras que no habrá ningún efecto parasimpático debido a la ausencia de inervación. Bueno, en la vejiga urinaria, especialmente en el músculo detrusor, el efecto simpático sería la relajación, mientras que el efecto parasimpático sería su contracción. En el caso del trígono y el esfínter, tenemos que el efecto simpático es la contracción y el efecto parasimpático es la relajación. Y en el uréter podríamos decir que su motilidad y su tono es aumentado por el efecto simpático y aparentemente también es aumentado por el efecto parasimpático. En el útero, el efecto simpático sería, bueno, sus efectos sería la contracción cuando hay un embarazo, su relajación y también una relajación, pero con ausencia de embarazo. Y su efecto parasimpático menciona que es variable. En el caso de los órganos sexuales, en la piel más, y bueno, y también en la piel masculina, bueno, órganos sexuales masculinos lo que provoca sería una eyaculación, el efecto simpático, mientras que el parasimpático provoca la erección. Y en los músculos pilomotores, el efecto simpático sería su contracción, mientras que en el parasimpático no hay ningún efecto. En el caso de las glándulas sudoríparas, el efecto simpático sería una secreción localizada, mientras que el efecto parasimpático sería la secreción generalizada. En la cápsula del vaso, el efecto simpático sería un aumento de la contracción, bueno, la contracción en sí, y al mismo tiempo también la relajación, mientras que no hay ningún efecto parasimpático. En la médula suprarrenal no hay efecto simpático, pero sí uno parasimpático, el cual sería la secreción de epinefrina y la norepinefrina. En el músculo esquelético, el efecto simpático sería la contractilidad incrementada, la glucogenólisis y la cápsula de potasio, mientras que no hay ningún efecto parasimpático. Bueno, en el hígado tendrá los efectos simpáticos serían la glucogenólisis y la gluconeogénesis, y no hay ningún efecto parasimpático. En el páncreas actuará lo simpático en los acinos disminuyendo la secreción, mientras que en el parasimpático lo que hará será un aumento de esta secreción. Y en los islotes, aquí solo actúa el simpático, lo cual sería el aumento y la disminución de la secreción, aunque principalmente tiene como que una mayor función en lo que sería su disminución. Y bueno, en el caso de las células adiposas, su efectos, bueno, tendrá varios efectos simpáticos, los cuales serían la lipólisis, la termogénesis y la inhibición de lipólisis, mientras que no habrá ningún efecto parasimpático. En las glándulas salivales, el efecto simpático sería la secreción de potasio y agua,
Y bueno, también en el parasimpático tendrá esta misma función, solo que será mucho más importante, tendrá más presencia en esta. En las glándulas nosofaringeas no existirá el efecto simpático, pero el efecto parasimpático lo que hace es la secreción de estas glándulas. En las glándulas pineales, el efecto simpático es la síntesis de melatonina, mientras que hay ausencia de efecto parasimpático. En el hipofisario posterior, su efecto simpático es la secreción de ADH, mientras que no tiene efecto parasimpático. Y bueno, sus efectos en las terminaciones nerviosas autónomas pues serán diferentes. En los autorreceptores, el efecto simpático sería una inhibición de la norepinefrina y bueno, no hay efecto parasimpático. En los heteroreceptores, el efecto parasimpático sería la inhibición de la liberación de la norepinefrina. En el autorreceptor del terminal parasimpático, pues hay una inhibición de la liberación de la acetilcolina por parte de los efectos parasimpáticos. Y en su heteroreceptor, por parte del efecto simpático, hay una inhibición de la liberación del acetilcolina. Y Acá, permíteme tantito, para que de todos estos, ¿qué te llamó la atención en estos cuadros que presentaste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cuál es el análisis que tú haces de todo esto que estuviste leyendo? pues, se pudiera decir que el sistema simpático y parasimpático pues tienen como que funciones contrarias la mayoría del tiempo. Muy bien, Y punto número uno. Y ahora, punto número dos. Y bueno, por ejemplo, cuando hay una ausencia de un efecto, lo que pasa es que el otro efecto que sí que está accionando bueno, en un órgano, como que cumple ambas funciones, que sería el aumento y el descenso de, por ejemplo, alguna inhibición de una sustancia o similares. ¿Cuál otra cosa te llamó la atención? Bueno, también que a veces participan como que en las mismas funciones, solo que un efecto puede llegar a tener como que mayor repercusión o mayor importancia. No, acuérdate que siempre hay un equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. La primera observación que hiciste es efectivamente, es que tienen acciones opuestas. Pero ¿qué otra cosa te llamó la atención? Eh, mm, A ver, ¿qué otra cosa? sería, Eso es lo bonito de hacer. Después de leer, tienes que sacar una conclusión. sí, pues, ¿Qué te pareció la transmisión simpática? ¿Qué te pareció? pues, sí, ¿cómo decirlo? Pues, que es similar, podría decir que bueno, que utiliza pues los mismos nervios bueno, pares craneales que la parasimpática, pero a su vez realizan diferentes funciones. A ver, explícame eso. A ver, Pues, explícame. bueno, por ejemplo, como había mencionado hace rato, pues el nervio vago está presente en ambos sistemas, en el simpático y en el parasimpático. No, Solo que, ya sabemos que se oponen las acciones. sí, Sí, creo ya que por ahí. sabemos que se oponen las acciones. Es el punto importantísimo número uno. Y el punto número dos, ¿a qué se refiere? Fíjate, si es que estuviste observando, para ver, pasa al anterior y si veo algo allí, te digo, fíjate, ay, ¿qué te llamó la atención? Por tomar esa laminita, pero podemos tomar todo el montón que explicaste. Pues aquí, pues el efecto simpático que solo está en el hígado, pues que ayuda a la glucogenólisis, bueno, estimula la glucogenólisis y la gluconeogénesis, mientras que no hay efecto simpático. No, eso no te debe de... Sí, sí, eso hace, ¿no? Eso hace.
Pero ¿qué te llama la atención? No, de este cuadrito, no necesariamente pues del hígado, no necesariamente del hígado. Hasta tienes tu cursor ahí, mira, está la flechita tuya. Parece que con la vista lo mandé para allá. ¿O es el mío? Ah, es el mío. Creo que es el suyo. Ajá. No, pues no encuentro esa segunda. A ver, ¿no te pareció que las acciones del efecto del parasimpático casi son siempre, no son muy variables, vamos a utilizar esa palabra? Sin embargo, fíjate, en el simpático, las acciones sobre un órgano pueden variar. ¿Y eso de qué va a depender? No lo vas a saber. Depende de los receptores. Si vamos, por ejemplo, a la secreción, ¿Escuchan a la doctora? Perdón. No, No, yo tampoco no la se escucha. escucho. No, no la escucho. perdón, tenía cerrado mi micrófono. La otra situación que te digo es a nivel del páncreas, cómo los efectos del simpático van a ser variables dependiendo del receptor que está aquí, alfa o beta. Y si vamos a la insulina, fíjate, si es un receptor alfa 2, disminuye la secreción y el efecto neto, al final de cuentas, es una hiperglucemia. Y eso lo vemos cuando llevamos un estrés, cuando un susto, y que los pacientes o las gentes dicen, ay, llevó un susto y le cayó la diabetes. Son las palabras que utiliza el vulgo, ¿sí? La gente, le cayó la diabetes. No, bueno, ya era diabético, ¿no? Pero fíjate cómo predominó la disminución de la secreción de insulina por alfa 2, pero también tenemos los receptores beta 2 que aumentan la secreción. Entonces, concluyendo, me llama la atención que las respuestas al simpático es variable y eso
no tenías, ahorita no puedes saberlo, pero es de acuerdo al receptor. Sin embargo, en el efecto parasimpático no es variable el efecto que tú buscas, ¿sí? El muscarínico siempre va a ser así, siempre va a ser así. El nicotínico, pues eso ya lo estaremos viendo, que es la placa neuromuscular, los ganglios autónomos, la liberación de acetilcolina por la médula suprarrenal, etcétera. Pero eso es lo que llama la atención si comparas. Entonces, primer punto, que muy claramente lo dijiste, tienen efectos contrarios. Y segundo punto, la acción simpático-mimética es variable en comparación con el parasimpático. Y eso va a depender de la estimulación de los receptores del sistema simpático. Eso es, a veces por eso dicen, es contradictorio. No. Ahora, ¿por qué gana la disminución de la secreción de insulina ante la liberación de norepinefrina o adrenalina? Eso ya lo veremos más adelante. Bueno, hasta acá, fíjate, ya no nos va a dar tiempo porque son las 9 en punto. Entonces, te sugiero que si vas a continuar, ¿qué nos interesa de aquí? Después de esto, nos interesa ahora sí la perspectiva histórica de los neurotransmisores, de la acetilcolina, que ahí viene en el Goodman ampliamente, ¿sí? Y de allí ya te puedes pasar, si quieres, ahí viene todo, acetilcolina y adrenérgicos comparados, quienes le pusieron ganas, quienes observaron, bla, bla, bla. Y de allí, fíjate que se continúa con la biosíntesis de la acetilcolina. Todo adelantar, les toca a ustedes, les voy a decir lo que les toca. Y los receptores, los diferentes receptores de la acetilcolina. Una vez hasta acá ya no se meten con la biosíntesis de la norepinefrina, porque es el siguiente grupo. Ya designaremos quiénes van. Y de ahí ya se pasan al capítulo, si estaban en el 8, ahora antes era el 6 en las ediciones anteriores, ahora es en el 8, de ahí se pasan ahora sí a drogas colinérgicas o parasimpático-miméticas. ¿Sí? De ahí ya nos pasamos para que no piensen, no les va a tocar neurotransmisión adrenérgica, biosíntesis, almacenamiento, liberación, no, ya no, nada más les toca de acetilcolina, receptores, y nos vamos al capítulo nuevo, que son las drogas anticolinérgicas. ¿Me entendieron, David León? Sí, Para que no haya confusión, por favor. Entonces, cuando tratamos de leer estos cuadros tan largos, generalmente, fíjate, yo siempre les he dicho a los alumnos, ahora lo quisiste leer, pues, pero siempre les digo, todo eso, déjenlo cuando ya tengan el conocimiento de tanto los receptores alfa, beta, bueno, de los receptores simpáticos como parasimpáticos. Entonces, si no, sí es cierto, ¿no? Ahí en ese cuadrito me voy a ayudar qué receptor está disminuyendo, aumentando la secreción, el peristaltismo, etcétera. Pero entonces, pues lo quisiste leer, pues entonces, pues hay que sacarle provecho, pues, el por qué se hizo pesado estar viendo todo esto. Bueno, hasta aquí quedamos, ya son las 9:03, y no vaya a tener clase con el doctor Lázaro y los